Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama El Rey David. Dice la palabra de Dios, Números 4:23. De edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en campaña para servir en el tabernáculo de reunión. Los servidores en el templo eran de 30 años y más. Bueno, los apóstoles, los discípulos de Jesús, se ve que tendrían 30 años y más. No había un tope como en el caso de los servidores en el templo, pero sí era un requisito entonces para servir a Dios. El mismo Señor Jesús comenzó a predicar cuando tenía 30 años y por conclusión Juan el Bautista también fue así. David fue llamado y ungido mucho tiempo antes de los 30 años. Primero de Samuel capítulo 16 nos dice cuando fue ungido David. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Leamos segundo de Samuel capítulo 5. Dice así, versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 32 años sobre todo Israel y de Judá. Dice la enciclopedia de la Biblia de Herder de 1964, David es primero jefe de banda por necesidad, rey en Hebrón por voluntad de la tribu de Judá, y rey sobre todo Israel por decisión de los jefes de la nación. Es una observación muy acertada. Solo falta añadirle, fue ungido por Samuel cuando tenía 16 o 18 años, aunque Dios ya lo había escogido desde antes. Pero en proceso hasta llegar a ser rey, primero fue jefe de banda por necesidad, después rey en Hebrón y por último rey de todo Israel. Bueno, siempre me pregunté, ¿por qué pasó tanto tiempo desde que David fue ungido hasta que fue rey? En Israel, primero en Judá y después en todo Israel. Pasaron muchos años. A Dios le agrada que los niños vengan a Él. Samuel mismo sirvió en el templo desde que era un niño. Es el único caso de esta manera. Dios tiene sus maneras de obrar, pero todos los servidores en el templo tenían 30 años y más, y en el mismo pueblo de Israel, los discípulos y el mismo Jesús cumplieron 30 años antes de servir a Dios. Bueno, dice Isaías capítulo 3, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y Judá al sustentador y al fuerte. Está hablando de juicio por el pecado. Todo sustento de pan y todo socorro de agua, también el Señor lo quita. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 años y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¡Qué terrible! Es un juicio de Dios el que jóvenes gobiernen a su pueblo. Como juicio por su pecado quita el orador, quita el experto orfebre, quita al maduro, al experimentado,
y pone jóvenes para que reinen. Bueno, vemos aquí la necesidad de que tuvieran 30 años. A mi parecer, creo yo que esto es la causa principal por la que David esperó. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplió 30 años. Y es bonito realmente el cuadro. Reinó 40 años, o sea, una generación. Creo yo que es el cuadro perfecto. Comenzar a servir a los 30 y servir durante 40. Bueno, claro que algunos reyes vivieron mucho tiempo, terminaron como ancianos, el mismo David, acabaron sus fuerzas, pero reinar 40 años quiere decir todo el tiempo que Dios tenía para él fue el que reinó. Bueno, cuando el filisteo miró a David, lo despreció, lo vio como era muchacho. Aquí podemos ver que también cuando se midió la armadura, se la ciñó, le quedaba grande. Todavía no llegaba al tiempo en que dejan de crecer las personas. Por eso yo digo 18 años cuando mucho, y menos tal vez 16, estaba siendo ungido. Pasó tiempo en los cuales David aprendió muchas cosas. Una cosa es que tenía que llegar a cumplir la edad, pero ¿por qué Dios lo ungió desde muchacho? ¿Por qué no esperó tiempo para ungirlo? Bueno, creo yo que es parte del proceso. Muchas veces Dios llama a las personas cuando son niños. De hecho, muchos son escogidos desde el vientre de su madre. Tal vez todos, no sé. Pero son conscientes de su llamado a veces un poco después. David fue muy consciente de ello siendo joven, apenas habiendo dejado la adolescencia. Samuel fue llamado siendo un niño. Él fue consciente de su llamado. Pero luego hay un proceso. Una cosa es ser llamado por Dios y otra cosa es estar sirviendo como siervo de Dios. Hay un lapso de tiempo. Dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer. Cuando Dios llama, podemos recordar Isaías también. No digas soy un niño, porque a donde quiera que vayas yo te voy a enviar. Bueno, Dios nos prepara. Del querer al hacer es parte de la preparación. Realmente la preparación de Dios es desde antes de que somos conscientes del llamado. Pero cuando somos llamados, hay un tiempo que transcurre regularmente en el cual Dios nos enseña muchas cosas. Hay algunos que llaman a esto la escuela del Espíritu Santo. Hay quien se va al seminario. Yo fui al seminario cuando tenía 18, 19 años. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Serví a Dios de diversas maneras. En mi pastorado ha tenido diversas etapas. Pero bueno, sigamos adelante. David fue despreciado por Goliat, por su edad. Otros lo despreciaron por otras causas. Por ejemplo, Abner creyó que podía hacer a un lado a David y poner al hijo de Saúl como rey cuando Saúl murió. Nabal despreció también a David. David pidió ayuda al de Nabal. Los hombres de David habían favorecido a los siervos de Nabal y se vio con confianza para pedirle apoyo cuando iba huyendo de Saúl. ¿Cuál fue la respuesta de Nabal? Nabal dijo a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? No podía haberlo expresado el desprecio de una manera mucho más amplia. Conocemos la historia. Si no la conoces, te invito para que la leas. Muy interesante. Bueno, en esa espera David aprendió muchas cosas. Conoció hombres de diverso tipo, así como Nabal. Aprendió lo que es la vida en el palacio, siendo siervo de Saúl. Aprendió lo que es la vida en el monte, huyendo, a salto de mata, como dicen, huyendo de David, que procuraba matarlo. Aprendió lo que es la guerra, desde que mató a Goliat. Aprendió lo que es el temor, viendo al ejército ahí, temeroso. Y algo hacía efervescencia en su corazón y dice, esto no debe ser así.
aprendió a usar su fuerza, su ímpetu, su coraje, sobre todo su convicción de que Dios está conmigo, con nosotros, para hacer guerra. No solo guerra, eh, armas, espadas, lanzas, sino guerra espiritual, creo yo. Bueno, podemos estar seguros que David fue llamado por Dios y que él fue consciente de ese llamado. El profeta Natán en 2 de Samuel capítulo 7 lo expresa muy claramente. Ahora pues dirás, Dios le dijo a Natán, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aquí está la evidencia del llamado, aquí está cómo Dios exalta a sus siervos, exalta en cuanto a lo que pueden hacer con su ayuda. Te tomé de detrás de las ovejas, para que estés al frente de mi pueblo Israel, como rey, como guardador, para que los apacientes. Estás reinando, pero los estás apacentando, los estás cuidando. Bueno, podemos ver el reinado, el imperio de David. Vamos a ver unos mapas donde vemos la tremenda extensión del imperio de David. Vemos por aquí uno desde el norte al norte de Dan, más allá de los altos del Golán, apenas abajo de Siria, desde por allá, al sur hasta el Mar Rojo. Arriba del Mar Rojo, un poco más al norte, las regiones de Edom y Moab. David los hizo tributarios. Se mencionan en algunos pasajes desde Dan hasta Beerseba. Era donde habitaban los israelitas. Su territorio abarcaba un poco más allá en tiempo de David, porque sojuzgó a los moabitas y a los edomitas. Al norte sojuzgó a los arameos y los hizo tributarios. Toda la extensión desde el sur donde nace el Éufrates, desde ahí, desde el Éufrates, hasta el Mar Rojo. Bueno, David dejó a su sucesor Salomón un reino de paz, de riqueza y de prosperidad. Su forma de ser, la de David, fue tomado como ejemplo para los reyes que lo sucedieron. Por ejemplo, dice la Biblia que el corazón de Salomón no era perfecto. Primero de Reyes 11:4. No era perfecto como el de su padre David. Por eso su corazón lo inclinó hacia otros dioses. Primero de Reyes 15:3 nos habla de Jeroboam. Nos dice que Jeroboam anduvo en todos los pecados de su padre Salomón. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre, o sea, su abuelo. Bueno, ¿qué podemos decir de la vida de David? Aprendió muchas cosas, una de ellas en relación al llamado al servicio de Dios. Con frecuencia Dios, lo hemos dicho, impresiona el corazón de sus futuros siervos desde que son niños. Así fue el corazón de David. Pero también el reino de las tinieblas, cuando Dios pone sus ojos en alguien para que le sirva, también ahí están. Podemos ver en el Apocalipsis capítulo 12 cómo estaba un dragón listo para devorar a un niño. Estaba desde antes que naciese listo para devorarlo. Así es Satanás con los futuros siervos de Dios. Bueno, lo que más aprendió, creo, David fue, y aquí está lo que decía, que aún desde que antes que la persona siente el llamado de Dios, Dios lo prepara. Dios preparó a David defendiendo al rebaño de ovejas que era de su padre, y se enfrentó a un oso y se enfrentó a un león, y siempre victorioso. David aprendió que podía hacer grandes cosas si estaba confiando en Dios. Y ahí lo vemos cuando enfrenta a Goliat. Le dice, tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Y lo venció. Y esa misma convicción la tuvo cuando enfrentó todo tipo de guerra. Él se dio cuenta que estaba engrandeciendo Dios su nombre.
Podemos recordar cuando después de una batalla gritaban las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero no se le subió el orgullo, siempre tuvo presente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando iba a una batalla consultaba a Dios. Salgo a la guerra, no salgo, y Dios le daba instrucciones. Sal, espera, ataca de esta manera, ataca de la otra. No importa cuánto seas tú como siervo de Dios, experto, hábil, dotado de talentos de parte de Dios. Qué importante es que pongamos a Dios. Señor, yo voy en tu nombre. Señor, guíame. Señor, yo encomiendo a ti mis caminos. Endereza mis veredas. David fue, creo, una de las cosas más grandes que aprendió. Cómo servir a Dios. ¿Dios te llamó a su servicio? Pregúntale, ¿cómo quieres que lo haga? Muchas veces el siervo de Dios confía en lo que sabe, confía en lo que puede, confía en lo que ya ha hecho. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bueno, los discípulos de Jesús se sorprendieron en una ocasión cuando el Señor los envió a predicar el Evangelio. Regresaron diciéndole a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, el nombre de Jesucristo. Bueno, a partir de los apóstoles nosotros tenemos que hacer las cosas en el nombre de Jesucristo. Antes de ello David lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová. Decirlo no es decir un rezo, una fórmula mágica. Es hacerlo porque Dios me envió. Cuando Dios te envíe, no dudes en hacer las cosas. Samuel le dijo a Saúl, cuando vayas allá, no dudes en poner manos a la obra en lo que venga a tu corazón, porque el Espíritu de Dios está contigo. Dice la Biblia que desde que David fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo en él. Antes fue su propio espíritu el que vislumbró lo que era la bendición y protección de Dios y su poder. Ya después el Espíritu Santo en él lo guió a vivir, a proceder como rey. Bueno, David, cuando hizo su ejército ya huyendo de Saúl, o que su ejército, su grupo de seguidores, dice la Biblia que se unieron a él, ya huyendo de Saúl, se unieron a él su familia. Aquí vemos que ahora su familia ya lo entendía y lo comprendía. Cuando era un muchacho no comprendía, hasta recordemos los hermanos que le dicen, viniste a burlarte de nosotros. Atemorizados por Goliat, sintieron avergonzados y criticados por David. David no los criticaba, David les llevaba el lonche. Pero más adelante sus hermanos, su familia, se unieron a él, aún sus padres también ahí. David fue y puso a sus padres bajo protección y fue huyendo de Saúl, agrupando un total de 400 guerreros. Los afligidos, los tristes, los endeudados. Algunos comentan, los que no tenían nada que perder y mucho para ganar. Así era David en un sentido, y así eran sus seguidores. Muchas veces grandes siervos de Dios, lo digo entre comillas, eso de grande pues debemos dejarlo solamente para Dios, pero digamos siervos de Dios que sobresalen, que se distinguen, con frecuencia son personas que en un principio no tenían nada que perder, desposeídos, no tenían salvo el deseo de agradar a su Padre. Y no se trata de tener o no tener, se trata de no confiar en lo que tenemos. Si tú tienes mucho, no confíes en lo que tienes. Si tú tienes poco, no te sientas que no vas a hacer nada para el Señor. Dice la Biblia que el pobre gloríese en su humillación, en su exaltación, en que Dios lo exalta. El rico gloríese en su humillación. Bueno, creo que desde David podemos aprender todo esto. David es tipo de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento es presentado como hijo de David, el Señor Jesús. En las palabras del ángel a María, le dice
Y ahora que concebirás y en tu vientre y darás a luz un hijo. Le dice más adelante, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, David es tipo de nuestro Señor Jesucristo, y aún cuando se habla de reino de Jesús, se refiere que el reino, el trono de David. Al final voy a leer un pasaje que explica esta idea. Bueno, David con frecuencia fue llamado Hijo de David. Ciegos, cojos, mujeres, hombres, se expresaron a Jesús como el Hijo de David. El apóstol Pablo, hablando de Jesús, dice Hijo de David. El apóstol Pedro también. Y bueno, toda la Biblia se refieren a Jesús como el Hijo de David. Pero hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 22, versículo 41. Jesús les instruye respecto a esto y les aclara cómo es que es hijo de David, pero es más que David. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Ellos respondieron, a la familia del rey David. Jesús les dijo, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, esta no es la de Reina Valera, no recuerdo qué versión, Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así. Jesús les dijo, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Nadie pudo responderle a Jesús. Y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, aunque Dios le dio un nombre grande, lo hizo pasar por prueba y tribulación al Señor Jesucristo. Así David también. Hay muchas cosas que hacen que tengamos presente al rey David, hacen que su pueblo lo tuviera presente desde entonces y hasta el día de hoy. Por ejemplo, vamos a ver unas imágenes. La estrella de David, que la vemos en la bandera. Vemos aquí 3 imágenes diferentes y en la tierra de Israel vemos la bandera por todas partes y ahí está la estrella de David. A la entrada de Jaffa, en la ciudad antigua de Jerusalén, vemos la torre de David. Así se llama. Entras por la puerta y a mano derecha está esta hermosa torre. Luego, en el lado oriente, a la salida del Muro de los Lamentos, está la puerta de Dung. Saliendo por esta puerta y cruzando la calle está, vemos la imagen 5 y 6, está la ciudad de David, la cual está con ruinas arqueológicas, jardines, las huellas del estanque de Siloé y otras cosas más. Bueno, al sur de la ciudad antigua se encuentra la puerta de Sión. Vemos ahí las imágenes 7 y 8, la puerta de Sión. Frente a la puerta de Sión, las imágenes 9 y 10, vemos el monte de Sión. Y por último, en esa área, en el monte de Sión, vemos la tumba del rey David. David está presente en su pueblo siempre. Dios le dio un nombre grande a David. Y aún Jesucristo es llamado Hijo de David. Vamos a ver las últimas palabras del rey David en 2 de Samuel capítulo 23. Es un hermoso canto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como luz en la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que Él quiere tocarlos. Se trata de hierro, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Bueno, expresa David tres cosas principalmente. Uno, Dios me dio palabra para hablar. Aunque nosotros vemos los cantos de David como palabra de Dios, él cantaba simplemente, él no decía esto es palabra de Dios, él cantaba de su corazón. Él adoraba en espíritu y en verdad. Pero aquí sí dice que lo que va a decir, que lo que va a cantar, Dios se lo puso para que lo dijera. Bueno, ya después habla de cómo Dios lo ha escogido a él y a su casa. Pero él no es como quien viene después que él, como el Mesías. Compara su propia casa con la del Mesías. ¿Por qué? Bueno, se llamaría después hijo de David. Sin embargo, David y su casa es imperfecto. Dice, ¿qué versículo es? Versículo 5. ¿No es así mi casa para con Dios? Bueno, creo que debemos leer primeramente lo referente a Jesús. Referente a Jesús, el Mesías dice que será alguien que gobierne en el temor de Dios. Será como luz de la mañana. Será justo. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así está exaltando David al Mesías. Ya después lo compara con él mismo. Dice, ¿no es así mi casa para con Dios? Aunque él tenía corazón perfecto, aunque él quería agradar a Dios, dice, bueno, como va a reinar el Mesías, como será ese juez justo, no soy yo ni es mi casa de esta manera. Sin embargo, Dios ha hecho pacto conmigo, ordenado en todas las cosas, y ese pacto se va a cumplir. Aunque Dios todavía no hace florecer toda mi salvación y mi deseo. David, aunque ya estaba para morir, él sabía que había cosas más, parte de la promesa de Dios, parte del pacto, que iban a ser cumplidas. Bueno, y por último, habla del juicio a los impíos. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Y dice el que los va a tratar, no se va a ensuciar las manos, no se va a espinar, va a agarrar la lanza, va a agarrar el hierro, lo va a agarrar y lo va a quemar. Está hablando del juicio. Dios viene a juzgar con justicia, con amor, con gloria, pero también juzga. Y los impíos serán tratados así y arrojados al fuego. Qué importante es que podamos entender el reino de Dios. Lo vemos a través del reino de David. Qué importante es que podamos entender a este rey justo, según la orden de Melquisedec, Jesús, y que podamos entenderlo como el mismo David lo pudo entender. Por eso es que Jesús en el Evangelio de Mateo les dice, a ver, ¿quién es primero, David o el Mesías? El Mesías es hijo de David, pero ¿por qué David dice Señor al Mesías? Bueno, ahora nosotros lo entendemos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de David. Es una forma de decirlo. Dice Lucas, según la carne. Dice Mateo, según las promesas de las profecías. Pero podemos verlo en perspectiva, como lo entendieron los apóstoles y el apóstol Pablo y el apóstol Juan, y ahora nosotros por la palabra de Dios.
En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y después el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él, el llamado Hijo de David, es el Dios eterno que viene a juzgar con justo juicio. Juicio incluye castigo para los impíos. Incluye gloria y bendición para los que aceptan la gracia de este Rey. Bendito sea nuestro Dios y Rey, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de David, pero más grande y que en su eternidad era antes que David. Dios te bendiga.